Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, diría Mati Colombati, por supuesto, arranca el resumen imposible. Cuando decidimos ponerle resumen imposible es realmente porque es muy complejo poder resumir todo lo que pasa permanentemente, bueno, en este caso lunes, ¿no? En las últimas 48 horas, pero bueno, en general, las 24 horas de este día, de estos días en la Argentina, prácticamente no alcanzan y hay que hacer como una especie de curaduría y de eso se trata este resumen. Y una de las cosas, mientras ustedes, insisto, pasan y dejan su like como corresponde, es un poco lo que mencionaba Jera, ¿no? Entre cosas muy importantes que han pasado y entre pelotudeces nos vamos dirimiendo los argentinos. Una de esas cosas que, por supuesto, tiene un trasfondo mucho más complejo, pero que finalmente uno se termina quedando con la hojarasca, justamente porque hay todo un laburo para que eso así suceda, tiene que ver con la furia de Milei contra Ricardo Darín por el precio de las empanadas. En el programa de Mirta, ustedes saben, este fin de semana, ahí estuvo Ricardo Darín, estuvieron además todos sus compañeros, muchos de quienes participaron del Eternauta. Y sí, Darín, mesaza del Eternauta a pleno. Mesaza a pleno, pero claro, como corresponde. Es la serie del momento en la Argentina y en el mundo. Está todos hablando de esa serie maravillosa. Y bueno, ahí entonces en esa mesaza, en un momento Mirta le pregunta a Darín. Darín dijo que no entendía el tema del blanqueo de capitales anunciados por Caputo. Y bueno, puso como ejemplo el precio de una docena de empanadas, ¿no? Hizo mucho hincapié eso. Por supuesto que Milei, el gobierno y todo su trolerío estuvieron todo el fin de semana con este tema y, por supuesto, hoy también criticando lo que había dicho Ricardo Darín. ¿Quieren repasar lo que dijo Darín para el que no lo escuchó? ¿Cómo ves la Argentina, Ricardito? Fantástico. Fantástico. Fantástico, lo veo muy bien. Ya se rió ella, se ahora rió. que están sacando los dólares de los colchones. Sí. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero... Qué notable esto de que ha salido lo de los colchones. La verdad es que no entiendo nada. No, es complicado, yo leí, es No entiendo complejo, nada, muy no entiendo complejo, nada. sí. Me llama un poco Sí. la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. 48.000 pesos, una docena de empanadas. Eso Así no que sabía. Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas de las Qué chiquitas. barbaridad. Tienen para un rato. Pero la verdad es que no entiendo muy Los bien. precios son terribles. No entiendo terribles. muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No sé, Sí. no comprendo de qué están hablando. No alcanza la plata. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Mal, sí, sí. Muy sí, mal. Sí, sí. Muy mal. Bueno, por supuesto, en vez de quedarse con eso que estaba diciendo Darín, que es básicamente denunciar que hay mucha gente que la está pasando como el culo en la Argentina, y hay gente que está sufriendo muchísimo, que está sufriendo hambre, básicamente, se quedan con la anécdota, docena. el precio, Sí. de si está bien, si está mal, depende de dónde la compres, Sí, etcétera, aparte, etcétera. mismo lo que dice, que después habla, dice, hay 48.000 pesos la docena, por eso nos entendemos comiendo 6 o 7 de las chiquitas, que debe hacer referencia a las empanadas baratas. Claro. Que las empanadas baratas son las que valen 1.000 pesos. Después de las empanadas baratas, ninguna sale 1.000 pesos. Todas salen más bien entre 2.000 y 3.000 pesos. Tenés toda la razón del mundo, pero lo que hacen es Claro. obligarte a hablar del precio De la empanada, docena claro. de empanada. Exactamente. Cuando Y lo son- importante radica en otro lado. Pero son muy hábiles en hacer eso porque estuvimos todo el fin de semana hablando de eso. Digo, estuvimos involucrándonos todos como comunidad, ¿no? También, Porque sí. uno se metía en las redes, veía los canales de televisión y estaba todo el mundo haciendo esas comparaciones de dónde compraba las empanadas, dónde no las compraba. Obviamente, la cuenta... primero, quiero decir, Milei se hizo un festín con esto, sí. Compartió en sus redes sociales, después de lo que dijo Darín, el nuevo blanqueo de capitales, el precio de la docena de empanadas, ahí lo estamos viendo, digamos, con algunos memes y Sí, una la empanada empanada de de oro. oro y todas esas cosas, con el top 5 de las empanadas, de dónde
dónde se podía comprar las empanadas y cuánto valía en cada uno de los lugares. Bueno, lo que dice, esto, lo que igual esto que decís vos, Ori. Lo que igual indica que que Darín también tenía razón, digamos, que no estaba mal lo que decía, No, no que estaba existía el precio. equivocado, por supuesto, porque hay algunos locales donde venden empanadas más grandes, sí, bueno, pero digo, está bien, es lo que dice Ori, te ponen a debatir sobre algo que no es Lo lo sustancial, profundo, lo no es lo sustancial. claro. Exactamente. Bueno, y la cuenta oficial de La Libertad Avanza, ahí mientras seguimos viendo, por ejemplo, la cuenta oficial de La Libertad Avanza compartió una imagen hecha con inteligencia artificial de una empanada con el típico sticker de fabricado en Tierra del Fuego, ¿no? Que es lo que básicamente suele usarse para identificar a los productos que se ensamblan en esa provincia. De todo hicieron, de todo. Y la inteligencia artificial corrió, pero como reguero. Por supuesto que nadie se detuvo en la profundidad, en la denuncia que en todo caso estaba haciendo Ricardo Darín. Anoche incluso Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que estuvo en la televisión dando una entrevista, más de las tantas que estuvieron dando todo el fin de semana, tanto Caputo como Milei, y dijo que era una estupidez, prácticamente lo trató de estúpido a Ricardo Darín, y que se quiso hacer el nacional y popular, ¿no? Sí, Darín, a quien se le reprochó de no tener un pronunciamiento lo suficientemente tajante antes de esta polémica de este fin de semana, incluso desde sectores, digo, opositores. Sí. Más progresistas. Bueno, ahí uno se da cuenta también se lo que tilda siempre de tibio. Bueno, ahí me parece que más allá de Darín, más allá del caso específico de Darín, me parece que hay algo para reflexionar, ¿no? Como a veces le somos funcionales al gobierno a entrar de cabeza en la valoración de artistas, cantantes, distinta gente, digamos, por no tener el pronunciamiento exacto que quisiéramos. Me parece que eso alimenta y le conviene y mucho al gobierno por cómo después reacciona ante alguien que efectivamente se planta, ¿no? Tal cual, tal cual. Vamos a escuchar lo que decía ayer Caputo con Majul. Yo no compro empanadas todo el tiempo. No, terrible lo de Darín. ¿Por qué? Una sorpresa. Porque, ¿Por qué? No, pues un tipo que aprecio, pero perdón la sinceridad, me dio vergüencita ajena. ¿Por qué? Y porque sí, porque se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, o sea, todavía lo están gastando en las redes. O sea, todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito. O sea, es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirta, Mirta, los autos salen $200.000. La gente no puede comprar su Porsche. No, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos. La docena de empanadas. Sí. Era el momento de preguntarle un par de precios más de la economía al Toto Caputo. Era ¿Cuánto litro de leche? ¿Cuánto está el kilo de pan? No, preguntas no. Pero era mejor Gerardo, seguir por favor. hablando de las empanadas. Pero hubo más del caso Sí. del empanada gate. Por supuesto, hablando del tema, un poco pusieron a todo el aparato comunicacional a buscar precios. Por ejemplo, Luis Majul compró empanadas directamente en vivo en su programa, mirá. En el hornito santiagueño, ¿cuántas empanadas compraron? 6 por 10.000. 6 empanadas por 10.700 pesos. Por lo tanto, la docena de empanadas en el hornito santiagueño sale 20 lucas. Bueno, 20 lucas, ahí averiguó, compró empanadas en vivo. Feynman también habló de una promo, de una parrilla, de 3 docenas de empanadas, aunque no precisó de qué parrilla se trata. Hablando de precios, estuvo Ricardo Darín, gran actor, ¿no? Enorme. Enorme actor. Lo que pasa es que a veces dice cada pelotudez. Bueno, el tema Eduardo. de las empanadas, María. María. Dice que la docena de empanadas cuesta 48.000 pesos. Donde él las compra. Claro. Pero la verdad no es así, la verdad no. Es más, Darín, por ejemplo, promo imperdible. Bien. 3 docenas de empanadas, Sí. usted las puede Mirá. comprar, por ejemplo, en una parrilla. ¿En dónde? ¿En cuál? No tengo acá el nombre de la parrilla. Pero decime el nombre de la 3 parrilla, docenas Eduardo. clásicas, incluye empanadas salteña, 48.000, Mirá. 3 docenas. Bueno, 48.000, 3 docenas, se consiguió el precio, Eduardo. Bueno, ahí
había conseguido 20 lucas también Majul, la derecha diario también hizo un informe especial, que todo el aparato comunicacional, oficial y paraoficial del gobierno se puso a buscar precio de empanada. Pero eso no fue todo. También les presento el nuevo apodo de Ricardo Darín, según la Virgósfera Libertaria. El nuevo apodo es, ahí lo dice Talibán de Milei, Ricardo Mandril. Ese es el nuevo apodo. No tiene mucho esfuerzo, pero está bastante bien ajustado. Ricardo Mandril. Ahí teníamos otro, el peluca de Milei, también decía la medalla histórica Ricardito Mandril. Ricardo Mandril es el nuevo apodo del actor más importante de Argentina, aparentemente. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Evidentemente son muy hábiles para desviar el foco de la cuestión. Lo teníamos a el principal actor en este momento, bueno, y en algunos otros momentos también, de la Argentina, con una proyección internacional muy, muy importante. Bueno, hablando de lo que está pasando en la Argentina, básicamente, que es que aunque las empanadas estén a 20 lucas, es un montón y hay muchísima gente que ni siquiera tiene la posibilidad de comprar una sola empanada. Básicamente era eso lo que estaba denunciando Ricardo Darín. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a meter también en las declaraciones de Axel Kicillof, que también, por supuesto, cruzó a Milei esta mañana, alertó que se viene una campaña roñosa, como imaginarán ustedes, para sorpresa de nadie. Ya lo estamos viendo claramente, pero esto se va a profundizar cada vez más. Hubo una conferencia de prensa, que es la habitual que da Carly Bianco todas las mañanas, pero en este caso estuvo también, ahí se acercó Axel Kicillof, que sostuvo que se va a tratar de utilizar de nuevo la cuestión de la seguridad para hacer daño y engañar. Tenemos una conferencia donde hay algunos reportes de situación, algunos anuncios y algunas cuestiones para, de alguna manera, contrarrestar preventivamente, diría, lo que va a ser una campaña electoral no sucia, sino, ya hemos visto, roñosa. Entonces, ante esta situación, nos pareció adecuado hablar, por un lado, de la cuestión de las inundaciones, de las medidas que ha tomado la provincia, de las asistencias que ha realizado y, por otro lado, en base a los anuncios de la ministra Bullrich sobre las estadísticas de seguridad, hacer algunas aclaraciones que me parece que, por ser evidentes, por ser obvias, por ser prácticamente de sentido común, hace falta recalcarlas, porque en el marco de las campañas electorales y de la que ya hemos visto, se va a tratar de utilizar de nuevo la cuestión de la seguridad para hacer daño, para mentir, para engañar, para provocar, además, irresponsablemente, una mirada que pasa por arriba de la realidad, de los hechos, de las estadísticas y de lo que el propio gobierno nacional sostiene y dice. Bueno, obviamente se está refiriendo a la difusión de parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a números que no se corresponden con las estadísticas publicadas, las estadísticas oficiales en relación al tema de la inseguridad y, por supuesto, como suele pasar, ponen a la provincia de Buenos Aires caracterizándola como la más insegura del país, cuando esto realmente no es así. Además, lo que estamos viendo por los números oficiales, insisto, es una baja en, por ejemplo, la tasa de homicidios. A eso se refería Axel Kicillof, pero que también se metió, ya que estaba mencionando el tema de las inundaciones, con las obras públicas. Aprovechó el micrófono esta mañana en conferencia de prensa para hablar de las obras paralizadas por parte de Nación en la provincia de Buenos Aires. Dijo que el gobierno está apropiándose ilegalmente de dinero que le corresponde a las provincias, que está destinado a emergencias. Y luego un pedido al gobierno nacional. Hoy vamos a cursar una nota haciendo formalmente, administrativamente, el pedido que corresponde de una asistencia del Tesoro Nacional para poder seguir respondiendo a este caso de desastre climático. Para poder seguir respondiendo, vamos a solicitarle 100.000 millones de pesos al gobierno nacional, hoy a través de una nota, tanto para lo que seguimos haciendo en Bahía Blanca,
como para lo que tenemos que hacer en los 70.000 kilómetros cuadrados que recibieron precipitaciones absolutamente fuera de registro, extraordinarias, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a elevar hoy mismo una nota reclamando, no pidiendo, reclamando una asistencia al Tesoro Nacional por 100.000 millones de pesos para atender desde el gobierno provincial. Digo, hemos invertido muchísimo más, pero la parte que le corresponde al gobierno nacional y que no ha hecho a través de un pedido de asistencia del Tesoro Nacional, los llamados ATN, que el gobierno nacional está apropiándose ilegítimamente de dinero que le corresponde a las provincias argentinas y que está destinado precisamente el fondo de ATN a emergencias que tienen que ver con desequilibrios financieros. No es por esto que lo estamos solicitando, sino también a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, insistimos, parte de las declaraciones que daba esta mañana Axel Kicillof. La verdad es que desconozco si estaba prevista la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la conferencia de prensa que todas las mañanas da su jefe de gabinete, que es Carli Bianco, pero ahí dejó algunas cuestiones bastante contundentes en relación al tema de la campaña, con la inseguridad que ya se está montando el gobierno nacional para estigmatizar a la provincia de Buenos Aires y claramente también lo que deja los temporales y todas las consecuencias en relación a las obras que no se hicieron, porque básicamente no había guita y porque esa guita que le corresponde a la provincia de Buenos Aires la tiene retenida el gobierno nacional. Nos quedamos dentro del terreno de la cancha del peronismo para hablar del regreso de Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a hablar este domingo, Día de la Patria, 25 de mayo. Ahí estuvo en el barrio Saldías, hablando en el Encuentro de la Cultura Popular, junto a Teresa Parodi, junto a la senadora María Celeste Jiménez Navarro. Bueno, muchísima gente que hubo adentro, incluso de ese especie de microestadio y también afuera. ¿Qué hizo Cristina ahí? Bueno, básicamente pidió repensar al peronismo. Obviamente también criticó a Milei, como no podía ser de otra manera, por no haber hecho ni una puta obra. Estaba encendida ya Cristina, ni una puta obra. Por supuesto, lo trató de mediocre. Esto no es una novedad, lo viene tratando así hace bastante tiempo. Y también hizo una autocrítica al admitir que los desencantados con el gobierno no están volviendo al peronismo. Bien. ¿No? Sí, sí, sí. Lo puso ahí sobre la mesa el tema, por lo que pidió abrir el debate interno para replantear el modelo económico que, dijo Cristina, debemos proponerle a la sociedad sin prejuicios ni falsos clichés. Seguir hablando del Estado presente, dijo Cristina, significa no estar acorde con lo que pasa hoy. Escúchala. Una construcción cultural que hicieron ellos y que les dio éxito al principio fue la famosa motosierra. Esa motosierra fue una construcción mentirosa, pero eficaz. En esa motosierra se identificaban todos los que quedaron odiados y rotos de la pandemia, que no es una cuestión menor. La Organización Mundial de la Salud nos habla de un 25% de la población mundial con depresión o ansiedad después de la pandemia. En esa motosierra se identificaba el tipo que fue a una oficina a buscar una solución, un trámite, lo boludearon durante 20 horas, 30 empleados, nadie lo solucionó y se fue puteando de ahí. Ese tipo quería entrar con la motosierra a esa oficina. Se identificaba con esa motosierra el que fue al hospital a pedir un turno y o no lo atendieron, se lo dieron para dentro de 3 meses al hospital público. Se identificaba el que no puede pagarle la cuota del colegio privado al hijo y entonces lo tiene que mandar al público y como lo manda al público tiene clase 2x3 porque le falta el profesor o le falta la maestra. Entonces, seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad. Tenemos que volver a ver cómo hablamos y logramos un Estado eficiente. Lo dije el otro día en una nueva estatalidad. Es imprescindible ahora
esa construcción cultural de la motosierra, que ya no la levantan tanto. ¿Por qué? Porque todos se dieron cuenta que ese horrible instrumento de la motosierra no era contra el Estado o contra el vecino o contra el de enfrente. Finalmente terminó entrando en la casa de las grandes mayorías, jubilados, empleados en relación de dependencia al que no les aumentan los sueldos o no llegan a fin de mes. Fuerte, ¿no? Sí. El reconocimiento de todas estas cosas que Cristina, uno puede estar de acuerdo o no. El tema es que ella está poniendo en debate la cuestión, cosa que hasta ahora no había sucedido, ¿no? El tema de cuestiones sobre el Estado que no estaban dentro de su discurso, que eran más bien que de lugares críticos a Cristina, qué sé yo, me pienso en Mayra Arenas, ahora que marcaba este tipo de cosas. Semán. Qué alejada que estaba la política y, digamos... Y el Estado, el rol del Estado, ese Estado presente que no era tal, y ahora que lo recoge Cristina, sí, es fuerte. La verdad. Bueno, y señaló también Cristina que Milei, el presidente, perdió votos en los barrios populares y esto que decíamos, ¿no? Reflexionó qué pasaba con esos votos que Milei estaba perdiendo. En principio, la lectura que hace todo el mundo es que la gente no está saliendo a votar. Pero lo que dijo Cristina es pareciera que los que apostaron a Milei tampoco quieren volver a votarnos a nosotros, dijo. Hay que ver por qué. Se preguntó para pensar qué está pasando con el voto que perdió el peronismo. Escúchala. Vimos en esta última elección acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue tan paradigmática además, cómo en barrios populares, como el que está acá al lado de Saldías, por ejemplo, en los que Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa, ya no se puede contratar ni la liniera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Es ahí donde pega. Y esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30% de la población, el otro 70% queda afuera. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y los que fuimos testigos durante la convertibilidad. Y vimos también que en esos barrios populares perdió, pero se ve, y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera, tampoco estoy tan segura, estoy analizando en voz alta, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. ¿Y por qué? Y bueno, creo que tenemos que preguntarnos el por qué también. Creo que yo algunas cosas sostuve hará 2 meses en un congreso que también hicimos en materia educativa, ¿no? Y la necesidad de repensarnos porque en algunas cosas pivotearon ellos sobre realidades. El regreso entonces de Cristina Fernández de Kirchner en este encuentro de la cultura popular con definiciones realmente muy, muy fuertes que imagino que a lo largo de la semana iremos tratando de decantar y ver para dónde estaba apuntando. Si esos dardos eran solamente para un solo lado o, ya que hablamos de simultaneidad, era para varios lugares. Sí. ¿No? Pero sí, lo vamos a dejar ahí. Otro de los hechos, y cambiamos de tema nuevamente porque vamos a poner el foco en lo que sucedió en la Catedral Metropolitana, 25 de mayo, Día de la Patria, el Te Deum clásico al que asisten los presidentes, por supuesto, con su gabinete. Allí estuvo Javier Milei. Obviamente hubo de todo para los medios, para que algunas tapas de diarios se quedaran con el gesto bastante grosero de Javier Milei de dejarle la mano colgando a Jorge Macri y no haberle retirado el saludo. Otra de las grandes polémicas del fin de semana, apasionante realmente. A su vicepresidenta, que entendemos que no tiene más análisis que eso, que es prácticamente la actitud de un niño enojado.
Vamos a meternos, sí, con lo que verdaderamente importa, que es lo que dejó la homilía de García Cuerva, que es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, que fue durísimo, sobre todo teniendo en cuenta que, como suele ocurrir en los Te Deum, hay una silla en el medio del pasillo de la catedral en donde se tiene que sentar el presidente o la presidenta. Ahí estaba Javier Milei mirándolo a la cara a García Cuerva mirándolo la cara a él también, y la verdad es que pronunció una homilía súper dura acerca de la situación política y social, criticó los discursos de odio, pidió diálogo y encuentro en la diversidad, y pidió también soluciones para los jubilados y para quienes sufren marginalidad y exclusión. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. El arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, García Cuerva, en la homilía del 25 de mayo en el Te Deum, con declaraciones también con conceptos muy fuertes. Y no quiero dejar de mencionar que algo bastante parecido sucedió en otro lugar diametralmente opuesto, diría, a la Catedral Metropolitana, que fue el Estadio de Vélez, con Lali Espósito, ¿no? Que habló básicamente de lo mismo, con otras palabras, claramente, con otra impronta, porque además el escenario era súper distinto, una cantidad de gente impresionante que pasó durante este fin de semana en uno de los acontecimientos culturales más renombrados de los últimos tiempos, que es Lali llenando 2 estadios de Vélez y hablando exactamente de lo mismo. No quería dejar de mencionarlo porque la verdad es que es bastante sintomático de lo que estamos atravesando todos los argentinos y argentinas, ¿no? El tema del odio, del maltrato, del destrato a quien piensa distinto y, bueno, por supuesto, básicamente, más allá del tema de lo discursivo, es qué es lo que está pasando con la gente que ya no puede vivir más de ninguna manera. Vamos a cambiar de tema, ya vamos terminando antes de viajar por el mundo a donde nos va a llevar Ori, y vamos a hablar de una polémica que promete seguir creciendo muchísimo de la mano de una investigación periodística que habla de que el gobierno a través de la CIDE está, bueno, urdiendo un plan que estaría dedicado a perseguir a opositores y periodistas, básicamente, que no estén de acuerdo con este gobierno. Después de que se revelara la existencia de este documento al que estamos haciendo referencia, que abre la puerta a tareas de espionaje interno a quienes busquen erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios, Presidencia admitió la existencia de este texto, pero desmintió los objetivos persecutorios que se le adjudican. Para ponerlo en claro, esto es el periodista Alconada Amón. Claro, hizo esta publicación de este documento secreto, empieza a tomar difusión. Este es un plan de inteligencia nacional, ese es el documento secreto desarrollado supuestamente por la CIDE, que permitiría ir en contra de los periodistas, economistas, académicos y cualquier otro que cuestione las medidas del oficialismo, según publica el diario La Nación. Me parece que con esta noticia volvemos al principio del resumen imposible, que es: mientras el gobierno marca la cancha y nos obliga a hablar del precio de la docena de empanadas, suceden estas cosas. Esto es gravísimo.
de ser cierto lo que acaba de ser difundido y divulgado, estamos hablando de un paso peligrosísimo en cuanto a la calidad democrática en este país. Muchas veces nos hemos preguntado cuándo es que es demasiado tarde o cuáles son las señales que uno debería leer para entender que la deriva autoritaria está sucediendo. Bueno, me parece que ese tipo de noticias no es que quiera tener un tono dramático, pero digo, mientras todos los funcionarios están saliendo a hablar en televisión del precio de la docena de empanadas, sucede esto. Estamos hablando de espionaje interno. Son como de las herramientas típicas, digamos, del patrón del libreto de los gobiernos autoritarios. Y evidentemente el escándalo es tan grande que esta mañana tuvieron que salir desde el gobierno, desde la Casa Rosada. Hubo un comunicado, en ese comunicado se dijo, este es el primer gobierno en décadas, esos comunicados así tipo yankee, ¿viste? De la oficina del presidente. Dice, este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la CIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos. No parece ser este el caso, porque vamos a escucharlo. Esta mañana estuvo Alconada Amón con María O'Donnell hablando de esto. Vamos a escuchar la introducción que hace María O'Donnell y donde finalmente el periodista Alconada Amón termina ratificando punto por punto qué fue lo que publicó. Escuchalo. Estamos hablando con Hugo Alconada Amón. Hugo publicó, creo que la noticia de mayor impacto del fin de semana, que es la información que proviene de este documento secreto que establece los lineamientos de la CIDE. En base a esto salió un comunicado oficial y una respuesta de Milei dice, el periodismo, los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad, y cuelga un comunicado de la presidencia donde dice que la oficina del presidente desmiente las versiones publicadas en medios sobre supuestos objetivos, el plan del gobierno que ha tomado la decisión de no perseguir a periodistas opositores ni adversarios políticos, y el plan de inteligencia, estoy recortando, pero es reservado. O sea, dicen que es falso. La oficina del presidente desmiente las versiones periodísticas sobre los supuestos Vamos con objetivos. eso, María. Vamos a hacerlo sencillito. Dale. Reafirmo y ratifico lo que publiqué e invito al gobierno a que publique el documento. Que ellos dicen que es secreto. Que lo publiquen. Si es inocuo, que lo publiquen. Bien, bueno, imagino que esto debería tener un tratamiento muy importante, justamente por lo que comentaba Ori sobre la gravedad de lo que estamos hablando. Esto recién está comenzando, se publicó este fin de semana en el diario La Nación. Esta mañana el comunicado de la oficina del presidente, es decir, de Casa Rosada, por supuesto desmintiendo esta información publicada por Alconada Amón, y Alconada Amón diciendo, bueno, si existe y no tienen nada que ocultar, que lo publiquen. Vamos a ver cómo sigue el asunto. Por supuesto que vamos a estar atentos a qué es lo que suceda con este tema importantísimo. En la Argentina, un resumen que acabamos de hacer, pero también están pasando cosas en el mundo, Ori. Algunas cosillas están sucediendo en el mundo. Empezamos en la región, empezamos en Ecuador, donde Daniel Noboa fue investido para un segundo periodo presidencial después de haber completado el mandato de Guillermo Lasso, y lo escuchamos al mandatario. Por eso, el año pasado le declaramos la guerra a todas las mafias que pretendían reclamar a este país como suyo. Esta no es una lucha contra la delincuencia común, es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo. A pesar de las amenazas, no dimos un solo paso atrás, no se lo permitimos, porque este país no les pertenece. Daniel Noboa va a gobernar durante 4 años, a partir de ahora hasta 2029, un país absolutamente sumido en la violencia. Y recordemos, como para contrastar con las declaraciones de Noboa que escuchábamos recién, que el primer cuatrimestre de este año fue en Ecuador el más violento desde que se tiene registro. Incluso ya se anticipa un año 2025 como el más violento, que
también haya tenido registro. Y también un país absolutamente azotado por una crisis económica. Ese acto de investidura se celebró en ausencia de la oposición correísta, de los legisladores correístas que siguen denunciando fraude en relación, por supuesto, a las últimas elecciones presidenciales. Los únicos jefes de Estado presentes en el acto de investidura fueron Dina Boluarte, que viajó desde Perú, y también Gustavo Petro, que viajó desde Colombia. Gustavo Petro, que aprovechó el contacto con la prensa ecuatoriana para denunciar que el ex vicepresidente Jorge Glass es un preso político. De allí, de Ecuador, nos vamos a Venezuela, que celebró elecciones este domingo. Sí, elecciones locales, elecciones regionales y también legislativas. Esto quiere decir que eligieron a cientos de alcaldes, que eligieron a gobernadores y también diputados y diputadas. ¿Qué dice el Consejo Nacional Electoral? Bueno, dice que el oficialismo se apuntó la victoria en 23 de las 24 gobernaciones y un triunfo en las parlamentarias con, según cifras del CNE, con el 82% de los votos y una participación que rondea el 42%. Bueno, no hace falta decirles que son elecciones que se dan en un contexto muy tenso, puertas adentro, puertas afuera. Yo acá voy a destacar 3 datos, pero podríamos agregar bastante más. Un dato para tomar en cuenta es que es la división de la oposición, que se partió por completo frente a la disyuntiva de legitimar o no el proceso electoral, luego justamente las elecciones presidenciales en la que ambos, el oficialismo y la oposición, se adjudicaron la victoria. Otro dato, el segundo dato para tomar en cuenta, en la sombra o la injerencia de Donald Trump, cuya administración viene tironeando con el gobierno de Nicolás Maduro sobre la cuestión migratoria en particular y también sobre la cuestión de las licencias petroleras. Y un tercer dato que es bastante más llamativo, que es la convocatoria que lanzó el gobierno de Nicolás Maduro a elecciones en el Esequibo, que es un territorio en disputa con Guyana desde hace más de un siglo y donde se votó a un gobernador y 8 representantes para la Asamblea Nacional, una elección, por supuesto, de carácter en esta instancia simbólica, no vinculante. Y les propongo que terminemos este viaje por el mundo en Gaza. Y le vamos a dedicar mucho más tiempo en el transcurso de la tarde, pero acá planto una primera semilla. A veces entre el montón de vidas arrebatadas a diario destaca un rostro, una historia. Es el caso, es lo que sucedió este fin de semana cuando las fuerzas israelíes mataron en un bombardeo a 9 de los 10 hijos de una pareja de médicos. Una historia que está viajando por el mundo, porque, reitero, le pone un rostro, una historia a esa masacre que se está viviendo a diario en la franja de Gaza. Ella, la mamá, la doctora, es pediatra, así que estaba atendiendo niños y niñas en un centro de salud, en un hospital, cuando su casa resultó bombardeada por el ejército israelí. Uno de sus hijos sobrevivió, se encuentra en estado crítico, al igual que su marido. ¿Y quién reaccionó a esa nueva masacre? Lula, el presidente de Brasil, que aprovechó las circunstancias para denunciar, un acto vergonzoso y cobarde. Estoy citando textualmente. También dice: este episodio simboliza en toda su dimensión la crueldad e inhumanidad de un conflicto que enfrenta a un Estado fuertemente armado contra una población civil indefensa, victimizando a diario a mujeres y niños inocentes. También concluye Lula en ese mensaje publicado ayer en sus redes sociales: ya no se trata del derecho a la defensa, de luchar contra el terrorismo, de buscar la liberación de rehenes retenidos por Hamás. Lo que vemos hoy en Gaza es venganza. El único objetivo de la fase actual de este genocidio es privar a los palestinos de las condiciones mínimas de vida con vistas a expulsarlos de su territorio legítimo.
Da la sensación de que empieza a aparecer más en boca de los líderes del mundo esa palabra, la de genocidio. Esto lo decimos permanentemente. Estamos viendo en minuto a minuto de un genocidio en vivo y en directo, y la sensación, por lo menos que tenemos nosotros, que siempre lo charlamos, Ori, es que faltan más voces que se paren y decisiones concretas y que digan que esto está pasando y que eso finalmente termine derivando en decisiones que frenen esta masacre que estamos viendo en vivo y en directo. De esto justamente vamos a estar hablando hoy mismo. Hoy entonces estaremos dando vueltas por el mundo con Ori, vamos a hablar de eso, lo vamos a tener a Diego Genú también analizando un poco lo que nos dejó el fin de semana en materia política. Tenemos mucho más, pero vamos a cerrar como corresponde este resumen con la información del tiempo. Maldita suerte. Maldita suerte. En El Destape 1070.